Y ahora, uno de los discursos favoritos del presidente y de la 4T y de sus funcionarios es que ese es un gobierno para los pobres, sí. Pues sí es un gobierno para los pobres. ¿Sabe por qué? Porque ha habido un aumento de pobres. Estas cifras me las compartió el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. 10.8 millones de personas en México viven en pobreza extrema y ha aumentado el número de pobres y el número de mexicanos en pobreza extrema. A ver, ¿cuáles son estas cifras? Porque yo escucho el discurso oficial y hablan de una disminución de la pobreza, sin embargo, la estadística niega los datos oficiales. Bueno, tenemos efectivamente parte de la conversación que tuvimos el día de ayer con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, fue recordarles estas cifras que en su momento, el pasado agosto, dimos a conocer por parte de Coneval, hace prácticamente un año, como producto del levantamiento que realiza el INEGI de la encuesta nacional ingreso-gasto a los hogares. Entonces, en el último levantamiento, que fue de agosto a noviembre del 2020, pues claramente ahí teníamos la afectación derivada por la pandemia, la contracción del Producto Interno Bruto que estaba generando en términos de una reducción de 8 puntos porcentuales. Y a partir de esta cuestión, pues evidentemente identificamos cómo se dio una afectación estrictamente, sobre todo en los ingresos laborales de las personas en nuestro país, y que a partir de ahí pues produjo este incremento de 2 puntos porcentuales de los niveles de pobreza a 2018 a 2020. Y sobre todo si hacemos la desagregación a nivel estatal, Joaquín, pues podemos ver claramente cómo se da la afectación en algunos de los motores económicos que en ese momento pues teníamos muy afectados por la pandemia. Quintana Roo fue la entidad que en ese momento, de 2018 a 2020, tuvo el mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional, ya que pasó de tener un 32% de su población en 2018 en situación de pobreza a prácticamente el 50% en 2020. Es decir, tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales. Y el segundo estado con mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional fue Baja California Sur, con un incremento de 9 puntos porcentuales. Es decir, de las entidades con mayor incremento en sus niveles de pobreza, que también se ubica ahí Tlaxcala, Estado de México, Yucatán, Querétaro y Nuevo León, de esas 6 entidades, las que más aumentaron en sus niveles de pobreza, pues se debió evidentemente a cómo se contrajo la actividad turística, disminuyeron los ingresos laborales de los trabajadores de estas 2 entidades y produjo evidentemente un incremento, insisto, de 2018 a 2020 de sus niveles de pobreza multidimensional. Doctor José Nabor Cruz, dígame, cuando hablamos de que en 2020 hay un 43.9% de pobreza, ¿estamos hablando de cuántos millones de mexicanos? ¿Tiene el dato? Sí, son 55.7 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza y son 10.8 millones en situación de pobreza extrema.